¿Alguna vez, al mirar un rascacielos, nos hemos preguntado qué lo mantiene en pie durante un terremoto? Pues la respuesta es bastante más sorprendente de lo que podríamos imaginar. Hoy vamos a desvelar esa ciencia oculta que hace que los edificios sean seguros basándonos en los principios de la normativa sismorresistente. A ver, ante la fuerza descomunal de la naturaleza, la primera idea que se nos viene a la cabeza parece lógica, ¿no? Construir algo invencible. La solución es simplemente usar más hormigón, hacerlo más fuerte, construir algo literalmente indestructible. Pues no, y aquí llega la primera gran sorpresa. El objetivo no es la indestructibilidad, que además sería económicamente inviable. Es algo mucho más inteligente: diseñar un edificio para que en el peor de los escenarios se sacrifique para proteger lo que de verdad importa. Y esta es, digamos, la filosofía central del diseño sísmico moderno. No se trata de evitar el daño a toda costa, sino de gestionar el fallo, de controlarlo. Los ingenieros diseñan pensando en 3 escenarios. Ante un temblor leve, el edificio tiene que seguir como si nada. Con uno moderado, vale, puede que necesite algunas reparaciones, pero su esqueleto, la estructura principal, aguanta. Pero ante el terremoto más bestia, el más raro de todos, el edificio puede quedar para el arrastre. Su único trabajo en ese momento es aguantar en pie el tiempo suficiente para que todo el mundo pueda salir sano y salvo. ¿Y cómo lo consigue? Pensemos en un coche. En un choque, la carrocería se arruga, se deforma por completo para absorber la energía y que no llegue a los pasajeros. Pues un edificio moderno hace algo muy parecido. Hay ciertos elementos que están diseñados específicamente para deformarse de manera controlada, disipando así la energía brutal del terremoto. En ingeniería, esto tiene un nombre: incursión inelástica. Y este es el principio fundamental, el mantra de toda la normativa. No se trata de proteger la inversión, se trata de proteger vidas. La propiedad se puede reemplazar, las personas no. Así de claro. Vale, muy bien. ¿Y cómo se lleva esto a la práctica? Pues el primer paso no tiene que ver con el edificio en sí, sino con el lugar donde se va a levantar. Hay que responder a 2 preguntas que son fundamentales. Primero, ¿qué probabilidad hay de que ocurra un terremoto fuerte en esta zona? Y segundo, ¿el terreno sobre el que vamos a construir va a ayudar o va a empeorar las cosas? Es que la amenaza sísmica no es igual en todas partes. Hay zonas donde el peligro es altísimo y otras donde es casi nulo. Esta es la primera variable que un ingeniero mete en sus cálculos. No es lo mismo, por ejemplo, construir en el eje cafetero de Colombia que en la Amazonía. Y aquí viene el segundo factor que es fascinante. El suelo bajo nuestros pies puede actuar como un amplificador. Construir sobre rocadura, tipo A, es lo ideal, no amplifica nada. Pero si construimos sobre suelos blandos, como arcillas, un tipo E, es como poner el edificio sobre un flan. Las ondas sísmicas se amplifican una barbaridad, sacudiendo la estructura con muchísima más violencia. Una vez que ya conocemos las condiciones del lugar, el siguiente paso es traducir esa amenaza en una fuerza concreta, en un número que el edificio deberá poder resistir. La herramienta clave para esto se llama espectro de diseño, que no es más que un gráfico, como una receta específica para cada lugar, que le dice al ingeniero cuánta fuerza va a meterle el terremoto al edificio que está diseñando. Para entenderlo, imaginemos que empujamos 2 columpios. Uno corto necesita empujones rápidos y seguidos para moverse mucho. Uno muy largo, en cambio, necesita empujones lentos y espaciados. Pues los edificios son iguales. Los bajos y rígidos vibran rápido, los altos y flexibles se mecen lentamente. El espectro le dice al terremoto cuál es la frecuencia de empuje más dañina para cada tipo de edificio. Pero ojo, no todos los edificios se tratan igual. La normativa exige que las estructuras críticas sean mucho más resistentes. Un hospital, por ejemplo, se diseña para soportar un 50% más de fuerza que una vivienda. ¿Por qué? Porque tiene que seguir funcionando sí o sí después de la catástrofe. Con la fuerza ya calculada llega la gran decisión de diseño. ¿Cómo se va a defender el edificio de ese empujón? Aquí hay básicamente 2 filosofías. Podemos construir algo inmensamente fuerte y rígido, como una roca que aguanta el golpe de frente. O podemos diseñar algo más flexible, más dúctil, como un boxeador que se mueve con el golpe para absorber su energía. La segunda opción, la ductilidad, permite reducir las fuerzas de diseño, pero a cambio exige un cuidado extremo en los detalles de la estructura, para asegurar que se deforme sin llegar a romperse. El siguiente paso es absolutamente crucial: la geometría. La forma del edificio puede ser su mejor aliada o su peor enemiga.
Aquí hay una regla de oro en ingeniería sísmica. La simplicidad es seguridad. Las formas raras, en L, en T o las estructuras asimétricas generan comportamientos muy peligrosos y difíciles de predecir durante un terremoto. Uno de los peores problemas es la torsión. Si el centro de masa de un edificio no coincide con su centro de rigidez, el terremoto lo va a retorcer sobre sí mismo. Y no hay nada que destruya una estructura más rápido que la torsión. Y esta es una de las causas más comunes de colapso en todo el mundo, el piso blando. Pasa cuando la planta baja es mucho más débil y flexible que las de arriba, muchas veces por tener grandes escaparates, aparcamientos. Durante un terremoto, toda la deformación se concentra ahí, en ese piso débil, que actúa como una bisagra y provoca que todo el edificio se venga abajo. Y por fin, después de todo el proceso de diseño, llega la hora de la verdad, el examen final, la verificación. El numerito clave que hay que controlar aquí es la deriva. Es sencillamente cuánto se desplaza de lado un piso con respecto al de abajo. Entonces, ¿por qué es tan importante limitar este balanceo? Primero, para que no se rompan cosas como las ventanas o los tabiques, que ya es un peligro de por sí. Segundo, para impedir un efecto de inestabilidad que podría hacer que el edificio volcara. Y tercero, algo de pura lógica, para que no se choque con el edificio de al lado. Si los cálculos dicen que hay demasiada deriva, el diseño se rechaza y el ingeniero tiene que volver a la mesa de dibujo para hacerlo más rígido. Así que, como vemos, todo encaja. Es un proceso lógico, muy riguroso. Empezamos por entender el peligro del lugar, decidimos qué tan importante es el edificio, calculamos la fuerza del empujón del terremoto, diseñamos una estructura para aguantarlo y finalmente comprobamos que su comportamiento sea seguro. La próxima vez que miremos el perfil de una ciudad, quizá ya no veamos solo edificios. Quizá veamos las historias de estos compromisos silenciosos entre fuerza, flexibilidad y sacrificio controlado. Todo diseñado con un único y primordial objetivo: salvar vidas.